Bueno, me presento primero, soy Sofía Pagliari, estudio medicina y bueno, hoy nos toca dar la clase número 10, que vamos a hablar de la neurofarmacología básica del sistema nervioso, los grupos de fármacos y su acción. Vamos a comenzar hablando de qué es la neurofarmacología. La neurofarmacología es una rama justamente de la farmacología que se encarga de estudiar los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso, tanto de manera directa o indirecta. Tenemos que tener en cuenta que para poder entender mejor qué es la neurofarmacología, tenemos que entender el funcionamiento de los sistemas y circuitos neuronales, sus neurotransmisores, receptores y cómo interactúa todo esto entre sí. Para esto nos va a servir para entender tanto sus efectos deseados, sus efectos indeseados, como sus interacciones farmacológicas. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es un neurofármaco. Un neurofármaco es una droga que tiene como diana una o varias células en el sistema nervioso y para entender cómo actúa un neurofármaco tenemos que hablar un poquito de lo que sería la farmacocinética y la farmacodinamia. A grandes rasgos y para entenderlo bien, la farmacocinética son los cambios que sufre el fármaco a partir que ingresa a nuestro organismo, que se metaboliza y se excreta. En cambio, la farmacodinamia serían los efectos que genera el fármaco en nuestro organismo. Para que un fármaco pueda actuar a nivel del sistema nervioso central, tiene que ser altamente liposoluble para poder atravesar la barrera hematoencefálica. Teniendo en cuenta todo esto, podemos hablar de que los fármacos pueden actuar de distintas formas como agonistas o antagonistas de un receptor, pueden actuar directamente sobre la recaptación o la estimulación de la liberación de neurotransmisores, pueden actuar alterando la reserva de los mismos o alterando el metabolismo del neurotransmisor. ¿Cómo sería el caso? Si, por ejemplo, inhibe la degradación del neurotransmisor, va a aumentar su tiempo de acción. Bueno, nosotros vamos a hablar de un conjunto de fármacos que tienen distintas indicaciones, pero nos vamos a basar en su indicación principal para clasificarlos. Y vamos a comenzar con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un grupo de drogas que comparten propiedades como por ejemplo efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos, miorrelajantes. Varían según a su perfil farmacocinético y esto genera que cada una tenga indicaciones principales. Entre ellas podemos nombrar el alprazolam, clonazepam, lorazepam, diazepam, midazolam, bromazepam. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que sería el alprazolam. Algo importante antes de hablar del alprazolam con respecto a las benzodiazepinas es que son fármacos que generan dependencia y tolerancia, por lo que se recomienda, o sea, se utilizan en realidad a corto plazo y siempre seguidos con un profesional. Bueno, el alprazolam es un fármaco que está bueno, acá tenemos en la diapo, la primera sería la estructura química del alprazolam y una de sus formas de administración. El alprazolam se administra para tratamientos de trastornos de ansiedad, ansiedad asociada a depresión, trastornos de pánico y trastornos de pánico con agorafobia. Su acción la ejerce a través de distintos receptores, que son la benzodiazepina 1, benzodiazepina 2 y el GABA. Tenemos que el primer receptor, la benzodiazepina 1, actúa más que nada sobre la sedación y la ansiedad. La benzodiazepina 2 influye más en la memoria, la coordinación, la relajación muscular y la actividad anticonvulsiva. Y el GABA-A sirve para sirve para generar efectos calmantes sobre el paciente. Acá tenemos un cuadrito donde resume bastante bien lo que hace cada receptor. Y bueno, también podemos decir de que el alprazolam se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, tiene una biodisponibilidad oral del 84 a 91% y logra su concentración máxima en aproximadamente 2 horas. Según un 80% de proteínas
principalmente la albúmina, y su metabolismo es a nivel del citocromo P450. La vida media es aproximadamente 12 horas. Acá tenemos las estructuras químicas y cómo se metaboliza a nivel del hígado. Y tenemos que el alprazolam da distintos metabolitos. Entre ellos tenemos el alfa-hidroxialprazolam y el alfa-4-dihidroxialprazolam, que son los dos más importantes. El alprazolam se elimina por orina, una gran parte se elimina como alprazolam no metabolizado, pero aproximadamente un 10% se elimina como estos dos metabolitos que recién nombré, que son el alfa-hidroxialprazolam y el alfa-4-dihidroxialprazolam. Después pasamos a lo que sería el clonazepam. Acá tenemos también la estructura química del clonazepam y el ribotril, que es la forma de presentación más conocida. Bueno, el clonazepam es una benzodiazepina, obviamente, como venimos hablando, que está utilizada para el tratamiento de diferentes trastornos de ansiedad, fobias, trastornos de pánico, con o sin agorafobia. También es indicada para tratar diversas convulsiones, incluidas convulsiones mitónicas, atónicas, epilepsia fotosensible, convulsiones de ausencia. Y acá en el PowerPoint podemos encontrar que dice que puede desarrollar tolerancia, que esto en realidad es todas las benzodiazepinas generan tolerancia, por lo que deben estar bien controladas por un profesional. Bueno, el clonazepam, como dice acá, se absorbe rápido, casi por completo, después de la administración de forma oral. Sus concentraciones plasmáticas se dan aproximadamente entre 1 a 4 horas. Su biodisponibilidad es un 90%. La vida media es de aproximadamente 30 a 40 horas. Y su unión a proteínas plasmáticas oscila entre un 82 y 86%. Se metaboliza principalmente por vía hepática, a través del citocromo P450. Y tenemos que genera distintos metabolitos, que son el 7-aminoclonazepam y el 7-acetamidoclonazepam, que acá están en el dibujito. A través de la reducción forma el 7-aminoclonazepam y a través de una acetilación el 7-acetamidoclonazepam. Tenemos que tener en cuenta que el clonazepam se excreta en un 50 a un 70% por orina y un 10 a 30% se elimina por heces. Y una pequeña parte, aproximadamente un 2%, es eliminado por orina de forma inalterada. Después pasamos al midazolam. Acá nuevamente tenemos estructura química. Tenemos que es un fármaco hipnótico sedante de acción corta con propiedades ansiolíticas, relajantes musculares, anticonvulsivantes, sedantes, hipnóticas y amnésicas. Y se diferencia del resto de las benzodiazepinas porque tiene efectos rápidos y de corta duración. Tiene distintas formas de administración, se puede administrar vía oral, rectal, intranasal, intramuscular e intravenosa, y se utiliza mucho para aplicaciones biomédicas, para la odontología, para procedimientos endoscópicos o cirugías como preanestésico o como complemento de la anestesia local. Acá habla un poquito más de lo que estamos diciendo, que es un depresor del sistema nervioso central benzodiazepínico de acción corta. Nombra las funciones que tiene, que ya las nombré. Y tenemos que se une aproximadamente un 97% de proteínas plasmáticas. Algo importante para nombrar del midazolam es que cuando se coloca por vía intramuscular en adultos, aproximadamente tarda 15 minutos en generar su efecto y su sedación máxima se produce entre los 30 y 60 minutos. En cambio, cuando se administra vía intravenosa,
tarda aproximadamente de 3 a 5 minutos y cuando se utiliza para inducción anestésica, tarda de 1 a 5, de 1 minuto y medio aproximadamente para como medicación sin estar acompañada de una medicación pre-narcótica, y si no, tarda de 2 a 2 minutos y medio cuando se administra de manera sola. El midazolam también, como anteriormente dije, se metaboliza en hígado principalmente y genera el 1-hidroximidazolam y el 4-hidroximidazolam, y también sufre un proceso de glucuronidación generando el alfa-hidroximidazolam y el glucurónido de 4-hidroximidazolam. Y tenemos que justamente estos glucurónidos son los que se eliminan por orina. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de antidepresivos. Los antidepresivos son los fármacos utilizados para el tratamiento de trastornos depresivos mayores, para tratamientos de trastorno de ansiedad, para desórdenes de conducta alimentaria, también para alteración del control de impulsos y otras indicaciones más. Se clasifican en distintas familias los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, que fueron los primeros fármacos utilizados, pero también tienen muchos efectos secundarios y demasiadas interacciones, no solamente con otros fármacos, sino también con alimentos. Después tenemos los tricíclicos o tetracíclicos, como por ejemplo la imipramina, la antriptilina, la desipramina. Después tenemos los ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el citalopram, el escitalopram, la sertralina. Y por último tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de la norepinefrina, que son la duloxetina y la venlafaxina. Vamos a comenzar hablando del escitalopram. Acá tenemos la estructura química. Bueno, el escitalopram es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Se utiliza para restaurar la función serotoninérgica en el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Es aproximadamente 150 veces más potentes que el citalopram. Entre los inhibidores de la recaptación de serotonina, es el fármaco que genera mayor selectividad frente al transportador SERT, y esto justamente expresa por qué tiene efectos más potentes y menos efectos adversos. Bueno, vamos a hablar un poquito de su mecanismo de acción. Tenemos que el escitalopram mejora la actividad serotoninérgica al unirse al sitio de unión ortostérico, es decir, el primario, en el transportador de serotonina, el mismo sitio al que se une la serotonina endógena, y por lo tanto previene tanto la reabsorción como la captación de serotonina en la neurona presináptica. Tiene poca o nula afinidad con los receptores de histamina muscarínicos, y esto explica por qué frente a otros antidepresivos tiene menor efectos adversos. El metabolismo. Se espera que la absorción tras la administración oral sea casi completa, con una biodisponibilidad absoluta de aproximadamente un 80%. Tenemos que, por otro lado, la unión a proteína es relativamente baja, aproximadamente entre un 55 y 56%. El metabolismo es principalmente hepático, mediado por el citocromo P450, y la vida media del escitalopram es de 27 a 32 horas. Aumenta aproximadamente un 50% en ancianos, y la semivida de eliminación del metabolismo primario del escitalopram es el S-desmetilcitalopram, que es aproximadamente 54 horas en estado estacionario del fármaco. Bueno, y acá estaría la estructura química y sus dos metabolitos, el S-desmetilcitalopram
y LSD-desmetilcitalopram. Bueno, pasaríamos a la venlafaxina, que está oficialmente aprobada para el uso de trastorno de depresión mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de pánico. Y también se utiliza como un fármaco de segunda línea en el tratamiento de los trastornos obsesivos compulsivos. El mecanismo de acción en realidad no está totalmente comprendido, pero la venlafaxina y su metabolito activo, que es la O-desmetilvenlafaxina, inhiben la recaptación tanto de serotonina como la de la norepinefrina, pero con una potencia mayor para el proceso de la recaptación de la serotonina que para el proceso de la recaptación de la norepinefrina. Se absorbe bien, con al menos el 92% en una única dosis. No se afecta su absorción ni con alimentos, eso es muy importante, y la biodisponibilidad es de aproximadamente un 45%. El tiempo hasta que alcanza su estado estacionario es de aproximadamente 3 días. Sufre un extenso metabolismo de primer paso en hígado a su principal metabolito activo, que es la O-desmetilvenlafaxina, y dos metabolitos menos activos que son la N-desmetilvenlafaxina y la NO-didesmetilvenlafaxina. Y acá tenemos que también sufre una glucuronidación y da un glucurónido de O-desmetilvenlafaxina, pero lo que a nosotros más nos importa son los otros dos metabolitos y que se elimina aproximadamente su mayor parte por vía renal. Bueno, buenas tardes. Yo voy a seguir con la continuación de la clase, así que bueno, vamos a continuar con los antipsicóticos. Entonces, los antipsicóticos vamos a tener que se van a utilizar para tratar muchas condiciones y síntomas de salud mental, así como puede ser tanto desde la esquizofrenia hasta haciendo desaparecer las alucinaciones y también, por ejemplo, en trastornos bipolares, tratando sus episodios maníacos, que puede ser con o sin síntomas psicóticos. Eh, También se utiliza en el tratamiento de psicosis inducida por el uso de drogas y no cura las enfermedades mentales para las cuales se los indica, sino que más bien se utiliza para ayudar y aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. O sea, esto no lo va a curar, pero sí va a mejorar su calidad de vida, que es muy importante. Entonces, en cuanto a los antipsicóticos, vamos a tener que se van a clasificar como primera y segunda generación o típicos y atípicos. En cuanto a los típicos, son los más antiguos, son la primera generación. Vamos a tener el haloperidol, la clorpromacina y la levomepromacina. Y en los atípicos vamos a tener que, bueno, van a ser los más nuevos, y dentro de ellos vamos a encontrar desde la olanzapina hasta quetiapina y la risperidona. Principalmente acá vamos a ver el haloperidol y la risperidona. Entonces, en el haloperidol, que vamos a tener una administración que puede ser tanto vía oral como una vía intramuscular, vamos a encontrar que es un antipsicótico de primera generación típico, como dijimos anteriormente. Su potencia es bastante alta. em, y bueno, es bastante utilizado. Se lo indica para tratamientos como manifestaciones de varios trastornos psicóticos que incluyen tanto la esquizofrenia, psicosis aguda, síndrome de Tourette y otros estados conductuales graves. Em, el uso de antipsicóticos de primera generación, como es el caso del haloperidol, se considera muy eficaz para el tratamiento de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y acá hay que aclarar que los síntomas positivos principalmente van a ser las alucinaciones, las voces y las agresiones. Em, Sin embargo, como dice a continuación, esta clase de fármacos también está limitada por el desarrollo de trastornos del movimiento inducidos por el bloqueo de la dopamina, como parkinsonismo inducido por fármacos, acaticia, distonia, disenia tardía, y así como otros efectos secundarios que incluyen la sedación, aumento de peso y cambios de prolactina. Hay que tener en cuenta que el haloperidol, la manera en que actúa, va a ser justamente
actuando en los receptores de dopamina postsinápticos. Va a tener también algunas interacciones en los receptores HT2 y adrenérgicos alfa 1, así como también tiene un pequeño efecto sobre los receptores de dopamina D1, pero principalmente van a ser sobre los D2, los receptores de dopamina D2. Este fármaco lo que hace es principalmente reducir la actividad de la acción de la dopamina uniéndose a los receptores de la misma. Y como dijimos anteriormente, es bastante fuerte y puede generar varios trastornos de movimiento. Por lo tanto, es un fármaco que hay que tenerlo muy, la dosificación que se le va a dar hay que tenerse muy en cuenta debido a que es muy potente y es uno de los antipsicóticos más potentes. Después, en la segunda generación, los nuevos antipsicóticos tienden a ser un poco más tranquilos porque su mecanismo de acción es otro y de esta forma también varios de sus efectos secundarios se van disminuyendo, ¿no? Entonces, continuando, el fármaco también ejerce los bloqueos alfa-adrenérgicos, como dije, en el sistema autónomo y bueno, su actividad antagonista en los receptores D2, en la zona de activación quimiorreceptiva del sistema nervioso central, que produce la actividad antiemética, o sea, la reducción de las sensaciones de vómitos del haloperidol. En cuanto a su farmacocinética, bueno, vamos a tener que absorbe bien en el tracto gastrointestinal cuando se ingiere por vía oral. Sin embargo, el metabolismo hepático de primer paso disminuye su biodisponibilidad oral en un 40 a 75%. Nosotros cuando administramos un fármaco mediante una vía oral, siempre va a pasar por un efecto o sea, suele pasar por un efecto primer paso, que es justamente lo que dice acá, que reduce de un 40 a un 75%. Esto, otra forma de administrarlo es la intramuscular. Con esta nos saltamos este efecto y de hecho obtenemos que su concentración plasmática máxima ya se alcanza a los 20 minutos. O sea, es muy rápido. Mientras que, por ejemplo, mediante una vía oral tendríamos que esperar 1 hora, 2 horas hasta que se alcance su concentración máxima, puede tardar de 4 hasta 4 horas. En cuanto a la vía intramuscular, vamos a tener una vía media de 20 horas aproximadamente. Y vamos a tener que la biodisponibilidad en la intramuscular, como dije, va a ser mucho mayor porque se salta este efecto primer paso que ocurre en el hígado. Además de que, bueno, se va a metabolizar en hígado y solo el 1% se va a excretar inalteradamente en orina. En cuanto a la metabolización del haloperidol, vamos a tener que, bueno, puede ser tanto por una glucuronidación, así como por una reducción, o vamos a ver a los citocromos actuando, el CIP450. Principalmente en un orden, digamos, de cómo se suele metabolizar este, va desde, vamos a tener primero al glucurónido de haloperidol, después segundo al haloperidol reducido, y después a las siguientes formas de metabolización que se generan por los citocromos. Continuando con un antipsicótico de segunda generación, vamos a encontrarnos con la risperidona. Va a tener un efecto mucho más reducido que el anterior, debido a que vamos a ver que su forma de actuar va a ser un poco distinta y eso ayuda a justamente que no tener tantos efectos secundarios. Entonces la risperidona es, como dije, un antipsicótico de segunda generación atípico que se va a utilizar para tratamientos que generan tratamiento de diversas afecciones tanto del estado de ánimo como de la salud mental. Se indica para el tratamiento de la esquizofrenia y la irritabilidad asociada con el trastorno autista. Está también indicado como monoterapia o conjuntamente con litio o ácido valproico para el tratamiento de la manía aguda o episodios mixtos asociados con el trastorno bipolar. En cuanto al mecanismo de acción, y acá vamos a ver la diferencia, eh, va a ser, bueno, por un lado va a actuar sobre las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas, disminuyendo así la sintomatología de la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo. Lo que tiene este fármaco en comparación al anterior es que este no se suele quedar pegado al receptor y permite que em, los neurotransmisores luego puedan volver a unirse y esto reduce principalmente su eficacia, pero lo que al reducir su eficacia también estamos ganando una menor cantidad de efectos secundarios, así que se cambia una cosa por otra.
En cuanto a su farmacocinética, vamos a tener que la biodisponibilidad oral absoluta es del 70%, la risperidona y su metabolismo activo, la hidroxirisperidona o paliperidona, se une a una proteína en el plasma humano en un 88 a 77 por ciento. Y bueno, cuando se metaboliza extensamente por la isoenzima 2D6 del citocromo P450 hepático, a lo que dije anteriormente, la paliperidona, que va a tener exactamente la afinidad, la misma afinidad de la unión que la risperidona. Acá vemos cómo se convierte, básicamente lo que dije anteriormente, la risperidona convirtiéndose por un proceso de hidroxilación en hidroxirisperidona. Continuando con otro tipo de fármacos, vamos a tener a los anestésicos generales. Vamos a tener que estos son fármacos que deprimen el sistema nervioso central al punto de poder realizar intervenciones quirúrgicas o procedimientos por lo general invasivos. Deben emplearse con cuidado y supervisión del especialista, o sea, un anestésico, principalmente el anestesista es el que se va a encargar, no nosotros, pero bueno, está bueno verlos. Y difieren mucho uno de otros. Su metabolismo va a variar según el paciente y bueno, pero esto ocurre en todos los fármacos, en los metabolismos, cada fármaco actúa de distintas personas de distinta manera, entonces nosotros siempre tenemos que tener una observación activa del paciente y cómo está progresando con sus efectos. Ahora, esto también tiene una clasificación, vamos a tener desde los inhalatorios hasta los que se administran por vía parental. Vamos a tener que los inhalatorios, bueno, van a ser sustancias volátiles que se van a emplear en procedimientos quirúrgicos para aumentar el umbral de sensibilidad al dolor y eliminar el estado de vigilia. Es decir, al incrementar el umbral de sensibilidad al dolor, va a ser mucho menos, vamos a tener menores sensaciones de dolor, vamos a estar insensibilizando al paciente y bueno, vamos a eliminar el estado de vigilia, por lo tanto, bueno, vamos a justamente ponerlo, vamos a hacer que se duerma, que pierda conciencia. En cuanto a los parentales, van a hacer lo mismo, eh, va- va- ambos son anestésicos. em, y bueno, son administrados por vía intravenosa principalmente. O sea, estos principalmente se clasifican por la vía de administración. Entonces, siguiendo por estos medicamentos, bueno, vamos a encontrar con el isoflurano, que es un medicamento el cual lo que hace es estimular la acción de los neurotransmisores GABA, mientras que reduce, en el RER actúa reduciendo la liberación eh, de calcio para la estimulación de justamente de los músculos. Entonces, vamos a tener que más características del isoflurano va a ser que, bueno, va a ser de los más utilizados en el ámbito quirúrgico, es bastante seguro. Puede generar, ojo, una pequeña hipotensión arterial, así que eso es algo a lo que hay que tenerle ojo. Y bueno, vamos a ver que se va a administrar por la vía inhalatoria, procede a anestesia general y relajación muscular, que es lo que anteriormente les dije, también actividad inhibidora de la activación simpática y disminución del tono arteriovenoso. Esto es lo que le decía, esto es debido a esta acción que tiene el isoflurano sobre el músculo. Vamos a ver que podría generar una vasodilatación y esa vasodilatación generar la hipotensión del paciente mismo, por eso hay que tenerle cuidado. Em, aunque podemos también ver que se pueden administrar mezclado con aire, oxígeno o mezclas de oxígeno y óxido nitroso como transportadores gaseosos. O sea, porque acordémonos que va por una vía inhalatoria. Cualquier depresión respiratoria postoperatoria es de duración relativamente corta porque su eliminación es bastante rápida justamente y no se metaboliza de forma apreciable ya que carece de las características de índole proconvulsivas de otros anestésicos inhalatorios. Siguiendo con otro fármaco, nos vamos a encontrar con el Propofol, que vamos a encontrarnos con algunas de sus características generales, que es, bueno, es el agente anestésico vía parenteral más utilizado. Vamos a ver que gran cantidad de personas lo utilizan para cirugías o intervenciones menores.
Tiene un rápido inicio de acción y una revisión efectivamente rápida. O sea, el tiempo que tiene este fármaco es de minutos cuando actúa, pero cuando actúa muy rápido. Vamos a tener al paciente que en cuestión de minutos ya se duerme y la acción de este fármaco puede durar de 10 a 30 minutos. Por lo tanto, vamos a tener que tanto su acción, como dijimos, así como su duración, va a ser bastante rápida. Vamos a encontrarnos que su efecto es mediado principalmente por la modulación positiva del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico mediante el receptor GABA, generando la inhibición de esta manera. Recordémonos que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio y vamos a encontrar que lo voy a nombrar varias veces en esta presentación. Vamos a encontrarnos que, bueno, la absorción va a ser de 15 a 30 segundos, por lo tanto, bueno, vemos que es muy rápido justamente, también porque se administra vía intravenosa. Y bueno, nos vamos a encontrar que en cuanto a la metabolización del propofol, puede pasar por una glucuronidación o por una hidroxilación. Si, si pasa por una hidroxilación, vamos a tener el hidroxipropofol, que después puede pasar o por una sulfatación o se puede terminar por una glucuronidación en glucurónido 1-quinol. Y si vamos por el lado de la glucuronidación, bueno, vamos a tener que finalmente va a terminar en la vía del glucurónido 1-quinol. Entonces, los últimos metabolismos que vamos a obtener de este fármaco va a ser el quinol sulfato o glucuronidol 1-quinol. Siguiendo con otros tipos de fármacos, vamos a encontrarnos con los fármacos de tipo analgésicos, que van a ser todo aquello que van a disminuir el dolor en el paciente, básicamente, o sea, de forma muy simple. El principal que nos vamos a encontrar y el más conocido va a ser el paracetamol, justamente. Que un dato curioso es que acá en Argentina se comercian altas dosis de paracetamol. Acá se comercia 1 gramo, 500 miligramos, lo cual en otros países sería impensable debido a que hay varias normas que dicen que un doctor no puede recetar tanta cantidad. Y ahora vamos a ver por qué se debe este control tan estricto del paracetamol. Vamos a tener que, bueno, como dijimos, es un analgésico que es utilizado a nivel mundial. Se utiliza para dolores leves o moderados. Yo creo que todos nos habremos tomado un paracetamol en algún momento. Y bueno, tiene un efecto antipirético, es decir, reduce la fiebre y no posee efectos antiinflamatorios, por que no actúa justamente en las ciclooxigenasas periféricas. Vamos a tener que, bueno, el mecanismo de acción es actuar sobre las ciclooxigenasas, principalmente, como dije, sobre las periféricas no, por lo tanto no genera ese efecto antiinflamatorio, pero cuando actúa en el sistema nervioso central, vamos a encontrar que va a va a generar los efectos de analgesia y antipiresis, que, bueno, ya dijimos, aliviar dolor y disminuir la fiebre. Cuando actúa principalmente sobre la COX-3, bueno, va a actuar principalmente sobre la COX-3 a nivel vascular en el endotelio de los plexos coroides. Y va a tener una biodisponibilidad oral del 88% y alcanzar su concentración plasmática a los 90 minutos luego de haber sido digerido vía oral, ¿no? Entonces, en 1 hora y media ya vamos a ver que va a alcanzar su concentración plasmática de forma rápida. Ahora, siguiendo un poquito más con su metabolización, vamos a encontrar que obviamente se va a metabolizar principalmente en hígado, se va a conjugar con glucurónido o con sulfato y después también puede generarse una oxidación a través de la vía enzimática del citocromo P450. Vamos a obtener que por esta vía se va a obtener el NAPQI, va a ser un metabolismo reactivo, y que va a experimentar una rápida glucuronidación conjugación con glutatión. Posteriormente se metaboliza para producir conjugados de cisteína y ácido mercaptúrico. Acá vemos justamente lo que estoy diciendo de una forma un poco más gráfica y mejor, más presentable. Vamos a obtener que puede pasar por el citocromo 6P450 y obtener la oxidación y obtenemos el NAPQI, el reactivo, como dijimos, y después pasar por una glutatión transferasa rápidamente y convertirse en paracetamol cisteína. Por otro lado, puede
pasar por una glucuronidación y convertirse en glucurónido de paracetamol, y después o también por una sulfotransferasa y convertirse en sulfato de paracetamol. Eh, Acá vamos a por qué en Argentina digo que se comercian dosis altas y en otros países se suelen comerciar dosis más bajas, y es justamente por la toxicidad que tiene. O sea, el paracetamol provoca estrés en las células hepáticas, es decir, tiene una gran acción en el hígado, donde con dosis, por ejemplo, de 3.000 miligramos solamente por día, podemos generar una toxicidad. Incluso podría ser letales luego de 7 miligramos por día. Por eso le digo que esos son, eh, si tomamos una pastilla de 1 gramo, con 3 pastillas ya estamos, si nos tomamos todos los días, podría generar toxicidad y ya con 7 pastillas podríamos estar en una falla hepática. Siguiendo con otro analgésico, vamos a tener la morfina. Vamos a encontrar que la morfina actúa sobre es un fármaco que, bueno, se usa mucha gente para consumo ilegal, y también es justamente un derivado opioide. Vamos a encontrarnos que se genera una tolerancia muy grande rápidamente en cuanto a este fármaco. Y bueno, en cuanto a sus características generales, como dije, es un alcaloide del opio, es un derivado. Es un analgésico muy potente y bueno, se utiliza para tratamientos de dolores desde moderado a intenso. La tolerancia, como dije, también es se suele generar muy rápida. En cuanto a los mecanismos de acción, vamos a ver que se va a unir a los receptores opioides, bloqueando la transmisión de señales nociceptivas. Va a bloquear a las neuronas moduladoras del dolor en la médula espinal. Inhibe los nociceptivos aferentes primarios de la célula de proyección sensorial del asta dorsal, y los efectos aparecen luego de la meditación en unos 6 a 30 minutos, o sea, es muy rápido. Vamos a encontrarnos que que con la morfina hay que tener bastante cuidado debido a que em, bueno, puede generar varios problemas cardiovasculares, podría hasta generar un paro, un coma, incluso, bueno, como algo más leve como una bradicardia, pero su administración excesiva puede llevar a a la muerte. Entonces, es justamente un fármaco que hay que tener mucho cuidado y que justamente su consumo ilegal es bastante letal. En cuanto a lo que vendría siendo su farmacocinética, vamos a tener que bueno, su biodisponibilidad va a ser del 80 al 100%, va a depender según el paciente. Alcanza concentraciones en estados estacionarios desde el 24 a 48 horas. Se une a proteínas en un 35%, se metaboliza en un 90% por glucuronidación, y también puede metabolizarse a codeína, normofina o sulfato de morfina. Su vida media va a ser de 2 a 3 horas. Como dijimos, vamos a tener que la morfina se puede en realidad pasar por varios procesos, por la solvatación, por la desmetilación, por la metilación. em, pero principalmente vamos a ver que va a pasar por la glucuronidación. Entonces vamos a tener glucurónido de morfina y morfina 3 glucurónido. Como dije, el 90% va a pasar por esta vía, así que estos son los principales metabolismos que se van a formar luego de la metabolización. Siguiendo por otro tipo de fármacos, vamos a llegar a los antipilépticos, también conocidos como anticonvulsionantes. Se utilizan para el tratamiento de las epilepsias y para los trastornos convulsivos no epilépticos. Básicamente, estos fármacos van a actuar tanto en estimulando eh, a los neurotransmisores GABA, así estimulando la inhibición por un lado, y por otro lado, reduciendo la actividad de los canales de sodio y de cloro. Nosotros al actuar sobre los canales de sodio, reduciendo su apertura, eh, re- disminuimos la actividad, el apoyo que da justamente los canales de sodio al generar los potenciales de acción, y así evitamos esa sinapsis tan fuerte que se suele generar, por ejemplo, en las epilepsias.
Un dato importante es que los pacientes epilépticos por lo general necesitan de tratamiento farmacológico durante años, por lo cual es de suma importancia tratar de evitar al máximo los efectos secundarios. Porque nosotros tenemos que pensar que la persona va a estar durante años sufriendo sino de estos efectos, incluso podría derivar a otras patologías o a otros problemas. Dentro de los antiepilépticos vamos a tener a la fenitoína, que se suele usar suele ser de segunda línea luego de utilizarse las benzodiazepinas. Vamos a obtener que, bueno, cuanto a sus características, es una hidantoína que se utiliza por vía oral y parenteral como anticonvulsivo. Se puede utilizar como monofármaco o combinado con otro fármaco anticonvulsionante, como tanto el fermobarbital como podría ser el Benofabrical. Un dato importante es que es un anticonvulsivo con un índice terapéutico estrecho, por lo tanto se recomienda la monitorización terapéutica del fármaco para ayudar a guiar a la dosificación. Em, entonces, bueno, vamos a tener que esta fenitoína lo que tiene es que tiene un efecto por su metabolización va a tener un efecto bastante hepatotóxico que puede generar varios efectos secundarios, como puede ser, puede alterar la marcha, el habla, los mareos, puede generar espasmos. Entonces, bueno, es un fármaco a lo que hay que tenerle bastante, o sea, tenerle bastante ojo también. Vamos a tener que, bueno, su mecanismo de acción, cómo va a actuar, va a ser prevenir las convulsiones al inhibir el circuito de retroalimentación positiva, que da como resultado la propagación neuronal de potenciales de acción de alta frecuencia. Esto de la retroalimentación positiva es lo que dije básicamente con actuar en los canales de sodio y cloro. No deja que estos actúen como deberían actuar, reduciendo su actividad, y esto lo que hace es inhibir la retroalimentación positiva, y como dije, esto va a reducir el potencial de acción tan alto que se suele generar en las epilepsias, ¿no? Entonces, mediante esta forma, la fenitoína logra eh, reducir estos trastornos epilépticos. Vamos a ver que se va a absorber por completo. La concentración plasmática se alcanza aproximadamente entre 1,5 y 3 horas y entre 4 y 12 horas después de la administración de la formulación de liberación inmediata y la formulación de liberación prolongada respectivamente. Em, Según la proteína es aproximadamente en un 90%. Y bueno, en cuanto a la metabolización de la fenitoína, vamos a tener que, bueno, en este gráfico vamos a ver que la fenitoína va a pasar primero por un proceso de oxidación, luego de ahí puede pasar por una dihidroxilación y oxidación de vuelta y convertirse en fenitoína dihidrodiol y después convertirse en lo que vendría siendo la fenitoína catecol. Em, Luego de ahí puede pasar por un proceso de oxidación o por un proceso de metilación y convertirse en fenitoína metilcatecol o fenitoína quinona. Por otro lado, si no va por esta vía, vamos a tener que después del proceso de oxidación, la fenitoína se puede pasar a convertir en hidroxifenitoína, luego de pasar por un proceso de oxidación y convertirse en fenitoína catecol, y de ahí de vuelta en los dos metabolismos últimos en los cuales se convierte. En cuanto al topiramato, em, bueno, en cuanto al topiramato, vamos a ver, este es el último fármaco, vamos a ver que es un fármaco antiepiléptico también, que se utiliza para controlar las convulsiones y para prevenir migrañas. Se distingue principalmente del resto porque posee una estructura química de monosacáridos que contiene un sulfamato y bueno, el 40% de su masa va a corresponder al oxígeno, básicamente. Vamos a tener que ejercer acción sobre los canales de sodio, como dije anteriormente, los antiepilépticos suelen hacer esto, y también actuar sobre los GABA e incluso sobre los receptores de glutamato. Estimula la actividad del receptor GABA, es decir, estimula un neurotransmisor que va a estimular la actividad de un neurotransmisor que inhibe. em, bueno, en los receptores no benzodiazepínicos del cerebro y reduce la actividad del glutamato en los receptores AMPA y kainato. La biodisponibilidad en forma de comprimidos es de aproximadamente el 80% y no se une a gran medida a las proteínas flamáticas, con una unión estimada al 9 y 17% según algunos estudios. La vía media de eliminación está en el rango de 19 a 23 horas, se elimina principalmente a través de los riñones y bueno, aproximadamente el 70 a 80% de la dosis eliminada se va a encontrar en la terada en orina.
vamos a encontrarnos, bueno, que puede pasar por un proceso en su metabolización de hidrólisis o de hidroxilación y convertirse en sus tres metabolismos finales, que va a ser el topiramato 2,3-desisopropilideno, el hidroxitopiramato o el hidroxitopiramato 9, o sea, el 9-hidroxitopiramato o 10-hidroxitopiramato. Y bueno, ahí ese sería el último ya. Así que bueno, muchas gracias.